de las medidas cambiantes de su primer ministro Boris Johnson, que primero sostuvo que el virus tenía que recorrer Gran Bretaña para generar inmunidad de rebaño y luego decidió establecer cuarentenas críticas too little, too late, demasiado poco, demasiado tarde, dicen algunos críticos. Este es el tema: Boris Johnson, Londres y el coronavirus. I've developed mild symptoms of the coronavirus. I've taken a test that has come out positive, so I am working from home. Bueno, anoche el primer ministro Boris Johnson salió a aplaudir al NHS, al National Health System, tan valorado por los británicos, y hoy por Twitter comunicó que había sido dado positivo en contagio de coronavirus. Estamos en comunicación con Romina Coleman, periodista de La Nación Data, que está realizando un posgrado allí en Gran Bretaña. Muy buenas tardes, Romina. Muchas gracias por atendernos. Por favor, buenas tardes, Luciana. ¿Cómo están? Romina, ¿cómo afectan las medidas decididas finalmente por el primer ministro Boris Johnson a la vida cotidiana de los londinenses y de los británicos? ¿Están acatando la cuarentena? A ver, desde el día lunes la vida cambió para todos los británicos. Acá las medidas que adoptó el gobierno fueron comunicadas no solo a través de los canales oficiales, sino que los ciudadanos recibieron mensajes de texto indicándoles que podían usar los parques una vez durante el día y hacer compras básicas de medicamentos y de alimentos, pero todos deben mantener la distancia social de 2 metros. Y en estos momentos la Met Police, la policía de acá de Londres, está controlando esas medidas en todo lo que son los parques principalmente y las áreas más grandes de la ciudad. ¿Ha logrado, Romina, contener a la gente adentro? Porque había imágenes viralizadas de los últimos días con gente en los parques, mucha gente, y con los subtes abarrotados de personas en horas pico. Sí, efectivamente. Lo que sucedió fue que el gobierno le pidió a las personas que únicamente quienes tuvieran la necesidad de salir estaban autorizados a salir. Entonces, los parques, o sea, acá suele pasar en Londres que las habitaciones que se alquilan o las casas son muy pequeñas, entonces los únicos lugares que tienen las familias como para pasar tiempo con los niños son los parques, y de todas maneras se pidió mantener la distancia y se están realizando controles. Se ve mucho menos gente en la calle desde esta semana. La semana pasada había mucha más gente, pero recordemos también que los colegios se cerraron recién el viernes anterior y las universidades, sin las medidas del gobierno, ya habían decidido muchas suspender las clases y pasar a sistemas online. Romina, al día de hoy, ¿cuántos contagios registra Gran Bretaña, Londres puntualmente, y cuántos fallecimientos? ¿Tenés esa información? Sí, efectivamente, hoy comunicaron las cifras: 2.800 casos más que ayer, 14.500 casos en toda Gran Bretaña, y Londres es el epicentro de todo lo que es la epidemia con 4.000 casos. Aproximadamente el salto en las muertes fue de 181, hay 758 muertes y ya se está preparando la ciudad. Uno de los centros de convenciones más grandes de acá de Londres, que se llama Excel, se está convirtiendo en un hospital. Para la semana que viene va a estar listo con 500 camas, 500 respiradores, y los médicos van a permanecer ahí durante 5 días durmiendo en ese lugar y van a poder regresar a sus casas 2 días únicamente. Una de las cosas más importantes, Luciana, es que el NHS, o sea, el Servicio de Salud Pública del Gobierno, y el Gobierno en sí mismo convocaron a voluntarios. Y esta semana se anotaron 450.000 personas para ayudar durante este momento. Esa ayuda va a consistir básicamente en que, por ejemplo, cuando se les dé de alta a la gente en los hospitales, puedan acercarlas hasta la casa o acercarles alimentos. La población de riesgo acá tiene otras medidas que son mucho más rigurosas. Por ejemplo, para contarte un caso particular, tengo un vecino de 76 años operado del corazón. El gobierno de Reino Unido le envió un mensaje de texto diciendo que se tiene que recluir durante 12 semanas. Únicamente pueden abrir las ventanas, no pueden salir a hacer ejercicios y no pueden salir a comprar comida, con lo cual las redes de voluntarios acá lo que están haciendo es ir a las farmacias e ir a los supermercados para poder acercarles los alimentos a quienes van a estar aislados durante mucho más tiempo, porque para la población en general en estos momentos son 3 semanas de aislamiento. ¿Cuándo empezó, dijiste, el aislamiento generalizado? ¿El lunes?
Este lunes. O sea, 3 semanas más. Sí. Hay un tema con los voluntarios. En la Argentina también se convocó a voluntarios. Se había llegado a una lista, hasta el último dato que registré, quizás haya crecido, de 7.000 personas en Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿estás hablando de 450.000, dijiste, Romina? Sí, 450.000 personas. ¿Cómo se comprueba que entre esos 450.000 personas no haya portadores del coronavirus de manera asintomática? ¿Van a ser sometidos a algún tipo de testeo antes de integrarse, de implementar esa medida? Por el momento el gobierno no ha informado eso. Sí, lo que han dicho esta semana es que compraron 3,5 millones de test para hacer las pruebas, principalmente a todas las personas que estén en las líneas, ellos le dicen en las líneas de batalla del NHS, es decir, los médicos, las enfermeras, y que van a ir priorizando los testeos de acuerdo a las necesidades, digamos, de la situación que se vayan dando, con lo cual puede ser, digamos, probablemente que se realicen algunos de los voluntarios, si bien no está confirmado y si bien, digamos, el gobierno todavía no comunicó cómo se iba a implementar esto, porque muchas de las cosas, digamos, que se comentaban al principio era que las personas iban a poder adquirir esos test de manera online en una farmacia muy conocida acá del centro, pero eso no va a suceder. Se va a priorizar y también para testear que aquellos que tengan inmunidad puedan ir progresivamente, digamos, ir a sus trabajos, pero no ha informado el gobierno cómo llevar eso adelante. En las palabras de Boris Johnson, el primer ministro, me llamó mucho la atención cuando anunciaba la cuarentena, que hablaba de que las personas que podían ir a trabajar, aquellas personas para las que fuera esencial el trabajo. ¿Se han definido profesiones esenciales o a toda aquella persona que necesita movilizarse para trabajar lo puede hacer? Sí, por ahora lo que se ha comunicado obviamente es el personal de salud y hay mucho tema acá con los supermercados. Por ejemplo, la gente que trabaja, digamos, los supermercados salieron a contratar masivamente personal. No hay deliveries hasta dentro de 15, 20 días aproximadamente. ¿Está prohibido el delivery o son medidas que las empresas tomaron? Sí, no, se ha agotado, o sea, la gente salió masivamente a reservar lo que se llaman los slots, los horarios en los cuales piden que les traigan comidas y están todos agotados porque salieron masivamente a correr a los supermercados a comprar alimentos. De todas maneras, ahora eso se está regularizando, se han establecido horarios también para que el personal de salud pueda comprar, para que la gente grande también pueda acercarse al supermercado, así que eso se está restableciendo de poco y también el gobierno salió a pedir calma a la población, que no iba a haber desabastecimiento, pero que por favor, digamos, no fueran a comprar masivamente, sino únicamente lo indispensable. Romina, ¿se ve escasez de lavandina, de papel higiénico, de alcohol en gel, de toallitas desinfectantes, de todo eso, esas armas con las que se combate hogareñamente el coronavirus? Sí, en estos momentos en los supermercados los productos de higiene son muy difíciles de conseguir. Lo que sí han hecho las cadenas de supermercados, que es muy importante, es establecer cantidad de productos que la gente se puede llevar del lugar. Por ejemplo, la semana pasada, cuando fuimos, yo vivo con 2 argentinos más, únicamente se pueden tomar 2 jabones por persona. Claro. Porque lo que sucedía justamente es que se estaban llevando muchos productos en gran cantidad. Romina, finalmente, ¿se ve gente con barbijos en la calle? ¿Y cuál es la política del NHS y del gobierno británico en la recomendación a la población en relación a los barbijos, al uso de barbijos? Sí, acá no hay demasiados barbijos, digamos, personas que usen barbijos en la calle. Se ve generalmente un poco en las personas más grandes, pero incluso el gobierno durante las conferencias de prensa o los encuentros que han mantenido con periodistas no han estado con barbijos y han recomendado lavarse regularmente las manos. De hecho, una de las cosas más llamativas, los cambios más llamativos esta semana fue que las conferencias pasaron los periodistas a estar de manera online y a hacer las preguntas al primer ministro de manera remota. Claro. Boris Johnson ya había advertido que el sistema iba a cambiar en breve y la distancia entre los ministros también se fue prolongando. El tema es que la gobernanza, esa tripartita de las conferencias que estaba encabezada por Boris Johnson, el secretario de Salud, que también está con una prueba positiva, con lo cual está aislado, y ahora el principal oficial médico, que es quien está aconsejando al gobierno británico en términos de la epidemia, empezó a presentar síntomas hace 1 hora y también se encuentra en cuarentena preventiva. Una situación muy delicada. ¿Cuál ha sido el impacto político y en la opinión pública de la noticia del contagio del primer ministro Boris Johnson?
Sí, a ver, lo que se ve acá justamente es una necesidad de transmitir tranquilidad a la población. De hecho, Boris Johnson lo comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter. Claro. El secretario de Salud hizo lo mismo y el gobierno salió a anunciar que no iba a testear masivamente a todo lo que es el gabinete, excepto que presentaran síntomas. Justamente para mantener la misma política del NHS, que en este momento lo que recomienda es que si uno tiene fiebre o tiene tos, que no se va, que se aísle en la casa durante 7 días y en caso de vivir con otras personas, esas personas deben aislarse todos durante 14 días. Entonces, tratando de respetar desde el gobierno la misma política, digamos, que están bajando a las personas. Muchísimas gracias, Romina Coleman, por esta precisión en el informe de la situación que vive Londres y Gran Bretaña en medio de la pandemia de coronavirus. Muchas gracias, Romina. Buenas tardes.